cuál era la relación entre Argentina, las islas y el Reino Unido mucho antes, allá por el 68 y el 76. Algunos dicen que estábamos a punto de recuperarlas. ¿Será así? Daniel Comito es productor y ha hecho un trabajo sensacional que se llama Las Islas del Viento, junto a Facundo Bonomi, que es el director de este documental. ¿Qué tal? Por eso estamos aquí, para charlar con ella. Buen mediodía. Gracias por venir. Digo, arranco con este título que era por ahí el de Café, ¿no? El que algunos hemos escuchado aún cuando éramos chicos. Y era una guerra cuando parece que estábamos por recuperarlas. En los documentos, ¿hubo vestigios de esto? ¿Alguna vez ocurrió? ¿Estábamos cerca? Y yo te diría que quien vea ese documental se va a dar cuenta de que estuvimos a un pasito de recuperar las islas, y pacíficamente, porque constan en el documental muchos archivos que avalan eso. Más allá de las palabras de los que participaron en todo este proceso de conversaciones especiales con las islas. Para hacer un poco de historia, te cuento que desde el 68 Argentina y Gran Bretaña venían negociando, venían haciendo algunas charlas, tanto acá en Buenos Aires como en Londres, y se plasmó en el 71, acá en Argentina, debajo del Teatro San Martín, una charla en donde se firmó el preconvenio y después se terminó de firmar en el Puerto Stanley, o Puerto Argentino, en el 72. Eran conversaciones especiales donde eran acuerdos de comunicaciones con las islas. Argentina le iba a proveer ciertos servicios como una pista de aterrizaje, el ADE estuvo presente en las islas hasta el 82, gas del Estado, maestras enseñando español, una serie de beneficios, chicos que venían a estudiar acá al continente. ¿Y en contrapartida? En contrapartida, el proyecto era que a largo plazo, mediano o largo plazo, se fueran cediendo. Primero, en parte, se iba a convenir que hubiera una gobernación compartida y alternada entre las islas. Perdón, ¿esto llegó a firmarse? No. ¿Quedó todo en palabras? No, en papeles, ese es el tema. Estaba escrito, pero faltó a último momento la firma. La última firma. Claro, porque se llegó hasta el 74, el acuerdo, el convenio ese de condominio, 25 años de soberanía compartida, fue escrito en el 74 y no se llegó a firmar en el 76. O sea, no se llegó a firmar, pero había 10 años, un poco más, de convenios, de realidades, de todos estos planes de asistencia, de donaciones, de intercambios entre personas y mercantiles también. ¿Y en ese momento por qué Gran Bretaña estaba accediendo a estos convenios? Porque no les convenía tener una colonia tan lejos, tan cara. Era honoroso. Era muy honoroso y políticamente en ese momento, con esa tecnología, su situación también interna, crítica, hacía que no le conviniera. Claro, el contexto se estaba dando para que esto sucediera. ¿Cuál es digamos, la mayor sorpresa que encuentran en los papeles, ¿no? Porque este documental está basado en documentos, que es lo más interesante. ¿Cuál es ese hallazgo que dijeron, esta es la perlita, mirá lo que tenemos acá? Mirá, nosotros venimos trabajando porque este documental sale desde la Universidad Nacional de La Matanza, del Instituto de Medios. Y venimos trabajando hace 6 años en recuperación de archivo fílmico y fotográfico. Y nos encontramos con una realidad que es muy importante, que hay que destacar, que los archivos se van perdiendo. Claro. El fílmico que vas a ver, las fotografías que vas a ver en el documental, son de manos privadas. Claro. El fílmico del 42 y del 52 es del padre de un malvinense que vive en Puerto Santa Cruz. Esa lata la recuperamos, hicimos el transfer y lo pusimos en el documental. Este fílmico del aterrizaje en Malvinas, en esa pista que eran placas de aluminio, es el inaugural, es el primer. Es de mano del hijo de uno de los que estuvo participando en ese aterrizaje. Material extraordinario. ¿Y cambió la relación también con los kelpers o con los habitantes de las islas que ahora de alguna manera se manifiestan tan firmemente que repudian a la Argentina? Obviamente posterior a la guerra, ¿verdad? Pero digo, ¿qué les contaban de la relación de antes, de esa relación en los 70, cuando Argentina estaba bastante presente en el lugar? Lo que pasa es que en ese momento eran nacidos ahí, en su gran mayoría, y había un contacto real. Más directo. Claro, o sea que con todos estos acuerdos, el contacto antes era con Inglaterra, quizás cada 3, 6 meses, y con Argentina, que por la lógica de la cercanía era semanalmente. ¿Y cómo se vivía en lo cotidiano? Y allá siempre fue una realidad inclemente, por el clima, y aparte por el abandono. De parte de Inglaterra no contaban con mucho apoyo.
Vino Argentina a reemplazar eso y entonces era una relación amistosa. Claro que sí. O sea, económicamente estaban dentro de qué clase sería, una clase media baja. Mira, para que te des una idea de todos los relatos de la gente que participó en este transcurso desde el 70 al 76, eran personas muy sumisas, trabajaban en el campo, la realidad de ellos era el campo y nada más que eso. De la isla no salían, o sea, podían llegar a ir a Londres aquel que podía y al mes tenían que volver, porque en Londres no les permitían quedarse. En cambio, con la unión con Argentina, ellos viajaban en 1 hora y media, 2 horas, estaban en el continente, claro, y venían a comprar al 11, se compraban cosas. Con Argentina conocieron lo que era fruta fresca. No sabían que era fruta fresca y todo enlatado, porque el barco a ellos les llegaba cada 3 o 6 meses. Esta línea de investigación confirma aquella teoría de que el mayor error para recuperar las islas, la mayor torpeza que cometieron los militares de todas las locuras que hicieron fue intentar ir a una guerra, ¿no? Digamos, estábamos cerca y nos alejamos 50.000 kilómetros. Tenemos el testimonio de todos los entrevistados que fuimos encontrando en el camino, en el proceso de hacer el documental, y sí, o sea, mismo tenemos testimonio de malvinenses en el documental que nos dicen, era cuestión de tiempo, era cuestión de 5 años, 10 años, pero seguir el mismo camino y a la larga las islas iban a ceder. Por peso propio. Y ahora este material, que entiendo es riquísimo, ¿es material necesario para las embajadas? ¿Lo van a difundir? ¿Es un material que puede ayudarnos en esta confirmación? La idea del documental es, bueno, el tema principal es el diálogo, de cómo mediante el entendimiento, claro, precisamente se podían entender personas en una situación quizás tan complicada. Y el ideal, bueno, sería que de algún modo pudiera incentivar a que se retome. Sí, un diálogo totalmente cerrado hoy en día. ¿Por qué ustedes decidieron hacer esta película, en lo personal? Y es un tema que la mayoría de la gente no lo conoce. Claro. Con quien hablas no sabían que este tramo de Argentina y Gran Bretaña habían llegado a hacer ciertos acuerdos y solamente se plantea del 82 para adelante. Nosotros quisimos rescatar esta parte de la historia. A la gente que trabajó y mucho para que se lograra un acuerdo, un entendimiento. Y creo que el logro de este documental es llevarlo a todos lados, que se vea en mayor cantidad de lugares. Es sin fines de lucro, te digo, porque es un documental educativo, para que se entienda bien de qué se trata. También dando por tierra esta cosa que algunos dicen de ¿para qué las queremos si estaban abandonadas si nunca hicimos nada por las islas? ¿no? Argentina era un país presente, claro, y estaba haciendo grandes esfuerzos por tener esta trama. Para que tengas una idea, la planta Antares, que era de YPF, empezó con un solo tanque de almacenamiento y terminó con 26 tanques de almacenamiento, toda la conexión al puerto para almacenaje y una estación de servicio. Está todo documentado, están las fotos, está todo ahí. Y no solo eso, un malvinense allá nos contaba que en su momento, creo que alrededor del 70, la mitad de la población de Malvinas había ido a Río Gallegos a asistirse médicamente. Claro. O sea, porque allá no tenían nada. Totalmente. Entonces, mediante todos estos acuerdos, incluso se salvaron un par de vidas. Gente que de urgencia no llegaba a Buenos Aires, que era lo más se iba a atender ahí decente, entonces en Río Gallegos se asistía. Muy bien, felicitaciones por este trabajo. Muy bien, gracias. La verdad, y han vivido, entiendo, también una gran experiencia en estar ahí en las islas, ¿no? Trabajando y charlando con ellos, y entiendo se habrán enriquecido. Muchas gracias y esperemos compartirlo pronto. Y la idea es eso, poder... estamos abiertos a que cualquier productor lo quiera llevar a cualquier lado, total es libre. Muy bien, productor y director de Las Islas del Viento. Aquella vez donde recuperar las Islas Malvinas era cuestión nada más que de tiempo. Estábamos muy, pero muy cerca.